Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Gloria a ti, Padre. Jesús. Te amamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos en esta mañana. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Señor, presentamos nuestras vidas en este día. Presentamos, Señor, nuestros corazones, nuestras familias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres real, porque eres precioso y queremos presentar este tiempo en tus manos para, Señor, honrarte, glorificarte, bendecirte, poder agradecerte, Señor, este tiempo de ayuno para ti, Padre, para buscar tu presencia, para glorificarte, Señor, para honrarte y para llenar tu trono de alabanza. Y esperamos hacerlo correctamente, esperamos, Señor, poder acercarnos a ti de una manera correcta, poder llenar tu trono de alabanza y llevar una vida conforme, Padre, como tú anhelas. Que todo esto que hagamos, todas nuestras devociones, Señor bendito, la oración, el ayuno, la alabanza, la vigilia, Padre, puedan llegar delante de tu presencia de una manera agradable a ti, de una manera, Señor, que te bendiga, de una manera, Señor, agradable para ti. Que todas estas cosas, Padre, que se hacen, Señor, las hagamos para agradarte, para honrarte, para bendecirte, Señor, para deleitarnos en tu presencia y no solamente para querer recibir beneficios, que es en lo que se ha convertido, Señor, el ayuno, la oración. Todo el mundo lo hace, Señor. La iglesia, Padre, solamente cuando quiere algo, cuando necesita algo, cuando tienen algún problema, Señor. Y es en el error que hemos caído como iglesia. Pero, Señor, en esta mañana queremos acercarnos a ti confiadamente. Queremos acercarnos a ti de la manera correcta. Decirte que este tiempo lo apartamos, Señor, para ti. Que este tiempo queremos ofrecértelo a ti, brindártelo a ti, Señor, con nuestra mejor actitud, con un buen corazón, lleno de amor, de arrepentimiento. Y que todo esto, Señor bendito, lo único que anhelamos, Padre, es que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo siga convenciendo, que tu Espíritu Santo siga trayendo sanidad del corazón, que por medio de tu palabra los argumentos errados que pueden haber en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, sean derribados, Padre eterno. Es lo que anhelamos, Señor, en esta preciosa mañana, honrar y glorificar tu nombre, llenar tu trono de alabanza, Señor, y que tú te goces, Padre. Siempre que tomamos la decisión de orar, de vigilar o de ayunar, lo que hacemos es desembocarnos en pedir, en pedir, en pedir. Muchas veces cuando nos congregamos es a eso, a pedir, a pedir, a pedir. Pero no nos enfocamos, no nos centramos, Señor, en darte lo que a ti te merece, en darte la devoción, en darte nuestro amor, en poder levantar manos santas, poder doblar nuestras rodillas paralizadas, poder ofrecer lo mejor de nuestro corazón para ti.
Deberíamos, Señor, personalmente sacar tiempos delante de ti, no para pedirte, sino para dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestros ayunos, y no pretender que las cosas que se hacen, Señor, es solamente con la intención de que tú nos das, porque es el error que hoy se mueve en la iglesia, que se ora para pedir, que se ayuna, que se vigila solamente para que tú hagas, porque tú tienes que hacer. Y no solamente te pedimos, Señor, te damos órdenes, como si tú fueras cualquiera, como si tú fueras nuestro empleado. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Estamos aprendiendo y estamos dispuestos en lo profundo de nuestro corazón a que nos sigas enseñando, a que nos sigas llenando, que nos sigas redarguyendo, a que por medio de tu palabra, Señor, nuestro corazón, nuestra mente se siga alimentando del conocimiento necesario, Padre, para hacer las cosas correctamente. Hoy estamos delante de ti y damos gracias por este día. Damos gracias, Señor, por la luz de un nuevo día, por el aire que respiramos. Damos gracias que nos permites reunirnos, congregarnos, no solo en el área presencial, sino también en el área espiritual, en lo profundo de nuestros corazones, Señor, conectados en un mismo sentir, en una misma oración, y por este medio, Señor, de las redes sociales. Poder aprovechar correctamente, Señor, estas plataformas, poder aprovechar, Señor, de la manera correcta para difundir tu palabra, para difundir, Señor, la predicación de tu evangelio. Y no solamente ocuparnos, Señor, horas y horas en ver videos, ver imágenes, Señor, sino poder entender la utilidad que tú nos estás permitiendo tener por medio de estas plataformas. Señor, te exaltamos. Señor, te glorificamos. Señor, bendecimos tu nombre en gran manera. Y esperamos, Señor, que estos tiempos que te ofrecemos sean agradables a ti. Que estos tiempos, Señor, bendigan tu nombre, te glorifiquen, te exalten. Y que no sea solamente, Señor, buscando nuestro beneficio, porque es en lo que la iglesia de hoy está enfrascada: hacer lo que saben o lo que creen que se debe hacer para conseguir algo de parte tuya. ¿Qué hay que hacer para que Dios sane? ¿Qué hay que hacer para que Dios dé un empleo? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el Señor arregle mi hogar? ¿Qué es lo que hay que hacer? No te tenemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, sino que para muchos tú eres un amuleto, que tienes que aparecer en los momentos de dificultad, que tienes que aparecer en los momentos, Señor, de enfermedad, de escasez. Y es de esa manera que muchos te ven, y todo lo que quieren hacer solamente es para que tú hagas todo, Señor, tiempos de ayuno, que solamente la intención no es agradarte, la intención no es adorarte, la intención, Señor, de muchos ayunos, de muchas personas que ayunan, es que tú tienes que hacer, es que tú tienes que dar, es que la orden, porque yo lo declaro y yo lo decreto y yo lo creo así. Pero no doblamos nuestras rodillas, no levantamos nuestras manos, no cerramos nuestros ojos para preguntarte, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sí, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son los caminos que tú tienes preparados para mí, Señor? Aquí estamos dispuestos, Padre, a caminar, a vivir, a obedecer conforme a tu voluntad y no conforme a lo que nosotros queremos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú muevas nuestras vidas, que muevas nuestros corazones, que sanes, que liberes, que restaures, Señor. Que seas tú quebrantando todo aquello que el enemigo, Padre, quiere colocar en nuestro corazón, esas dudas o esa idolatría o esos ritos, Señor,
Tu iglesia, Señor, está encerrada y está enfrascada en tantas cosas que se hacen solamente porque queremos conseguir cosas de parte tuya, Señor. Y no entendemos que si caminamos en obediencia, que si caminamos en rectitud, que si caminamos, Señor, conforme a como tú quieres que lo hagamos, tú vas a actuar. Tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y tú añadirás, todas las demás cosas serán añadidas, Padre. Y es lo que anhelamos en nuestro corazón. Todos anhelamos que tú añadas esas bendiciones, todos anhelamos que tú nos prosperes, todos anhelamos tener un hogar en bendición, un buen empleo, gozar de buena salud. Pero muchos, Padre, muchos no quieren darte ese primer lugar. Muchos no quieren buscar primeramente tu reino y tu justicia, sino que quieren vivir y caminar conforme a como ellos les parece, pero que tú les des lo que ellos están pidiendo y lo que ellos necesitan. Padre eterno, colocamos este mensaje, colocamos la predicación de tu palabra, Señor, en tus manos. Que tú hables, que tú nos llenes, que tú nos bendigas, que tú nos ministres, que tú, Señor, llenes nuestra vida y nuestro corazón de todo lo que tú anhelas para nosotros, todo lo que tú quieres para nosotros. Que seas, Señor, lo que más anhelamos en nuestro corazón, no solamente para nosotros, sino para las familias, para cada hermano, y aún, Señor, los buenos deseos que tenemos para nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, Padre. Que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas de ese amor que tú quieres que nosotros, Señor, entreguemos al prójimo. Ese amor que tú, Señor, has puesto en nosotros para que demos a otros ese gran amor. Te honramos, Padre eterno. Te glorificamos, Señor, en esta mañana, y te damos muchas gracias por lo que eres, por lo que estás haciendo. Señor, te decimos que eres muy importante para nosotros y que apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días para todos los que estén allí conectados. Les enviamos un abrazo. Qué bueno que esté allí conectado. Bueno, hoy adelantamos el tiempo de ayuno, adelantamos porque tenemos compromisos. Entonces, bueno, no dice la palabra, no podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Pienso que el Señor nos da el tiempo para cumplir con todos nuestros proyectos, para cumplir con todas nuestras responsabilidades, y qué bueno que independientemente de lo que tengamos que hacer, le demos siempre el primer lugar a Dios, que es una de las enseñanzas básicas, ¿no? De pronto hubiéramos tomado la decisión de no hacer el ayuno y tener que ir a cumplir con lo que queremos cumplir, pero dejar de darle el primer lugar a Dios, que es lo común, ¿no? Damos a entender que lo demás es más importante que los tiempos de devoción con Dios. Pero aquí estamos dispuestos a glorificar y a honrar el nombre de Cristo. Y vamos a continuar con nuestro tema del ayuno. Vamos a ir a Isaías 58, que es el texto que nos está importando en este momento, el texto que nos está guiando al estudio del ayuno, un texto muy importante. El título de allí de la palabra de Dios es el verdadero ayuno. Ya hablamos del versículo 1 y 2. Hoy vamos a hablar versículo 3 y 4. Vamos a mirar un poco cómo era la oración, aparte de la mala actitud que tenía el pueblo de Israel. Esa mala actitud
que era lo que cerraba los oídos de Dios, lo que cerraba el reino de Dios para ellos. Que aunque ayunaban, que es el gran problema, la gran situación, el gran problema en el que se ha caído hoy. Pensamos que basta solamente con ayunar, pero no miramos mi actitud al ayunar. O pensamos que solamente oremos, hagamos una oración, convoquemos a orar, pero no miramos cómo está nuestra vida. Porque lo único que importa es que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Es lo que importa. No me importa el querer obedecerle a Dios. Y ese es el error, uno de los errores más grandes en los que la iglesia está encerrada. Que tienen a Dios para que haga, para que sane, para que bendiga, para que les dé. Pero la iglesia no le importa cómo es su condición para con Dios. Si estamos nosotros dando, si estamos llenando su trono de alabanza de la manera correcta. Y esto es lo que pasa. Vamos a ir a la palabra. El título del mensaje es Oración en el ayuno. ¿Cómo es nuestra oración en el ayuno? Porque es parte importante el orar mientras ayunamos, hablar con Dios, pero también permitir que Él nos hable. Isaías 58 versículo 3 dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y esto está en signo de interrogación, preguntándole a Dios: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Vamos a tener pendiente esta palabra: buscáis vuestro propio gusto. La palabra gusto. ¿Qué dice el versículo 4? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, les decía el Señor en ese tiempo. No ayunéis como hoy. ¿Cómo? Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aquí no les está diciendo que no oren o que no ayunen en medio de la oración, no, sino que de la manera en la que están ayunando, no pueden pretender que su voz sea oída en el cielo. O sea, esa oración que ellos están elevando no les sirve. Y aquí vemos algo de lo que se ve hoy en día muy seguido, ¿no? El yo declaro, el yo decreto, y tú tienes que hacer porque yo te lo estoy pidiendo. Vemos algo de eso. Entonces, ¿qué pasa? En medio de la oración o en medio del ayuno, vemos que uno cuenta nuestra actitud, el por qué, el para qué estamos ayunando. Eso cuenta y es muy importante. Cómo esté nuestra vida delante de los ojos de Dios y las intenciones de mi ayuno, pero también esa oración que elevamos mientras ayunamos. Entonces, ¿cuál era la oración de ellos? ¿Qué era lo que le reclamaban a Dios? Muchos reclaman, muchos exigen, y muchos, escúchenme bien, cristianos se sienten con derechos y autoridad por encima de Dios para darle órdenes. Muchos sienten que porque son pastores o apóstoles o evangelistas tienen la autoridad y aún se quieren colocar por encima de Dios para darle órdenes. No, porque es que su palabra dice, y sacan versículos de contexto, acomodan versículos a su propio parecer, y es que Dios tiene que hacer porque su palabra dice. No, hermanos, Dios no tiene. Los que tenemos somos nosotros. Ese pretender que Dios haga lo que nosotros decimos solo porque hacemos un ayuno. O sea, vamos a hacer un ayuno para reclamarle. Yo no sé si tú en tu corazón, tú crees que tú tienes que reclamarle las promesas a Dios. Cuando uno reclama una promesa o cuando uno reclama algo que alguien dijo que nos iba a cumplir, cuando uno reclama es porque esa persona está quedando mal en lo que prometió.
Entonces tenemos nuestro derecho de ir a reclamarle cuando se hace un negocio, cuando se hace un contrato, y la otra parte incumple, nosotros reclamamos. Entonces cuando alguien nos enseña, no es que tenemos que reclamarle las promesas a Dios, es pretendiendo que Dios nos está incumpliendo, que Dios es un irresponsable, que se le olvidó. Entonces aquí estoy para reclamarte lo que es mío, para lo que tú me tienes que dar lo que me prometiste. Sí, miren que de alguna manera Dios debe cumplir lo que prometió, porque si no dejaría de ser Dios al incumplir su palabra. Porque una de las cosas es que Él es un Dios justo y Él no es hombre para mentir y Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Pero nosotros debemos preguntarnos por qué Dios no cumple sus promesas. Y no es por culpa de Dios. Cuando Dios no cumple algo que en su palabra está, es porque en nuestra área no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Cuando Dios no cumple, cuando Dios no da, es porque nosotros estamos fallando, nosotros estamos equivocados en algo. Y por eso Dios tiene que abstenerse de dar eso que está ahí escrito en su palabra. Entonces, con el tiempo, cuando se ayuna solamente para darle órdenes a Dios, con el tiempo se quejan las personas porque Dios no hizo, porque Dios no nos dio, porque Dios no me cumplió, porque Dios no me oye, porque Dios es malo, porque Dios... Y entonces muchas personas terminan frustradas, se van, abandonan la iglesia, dejan de creer en Dios. ¿Por qué? Por la mala enseñanza. Porque se falla en lo que es la doctrina bíblica, se cometen errores, no vamos a la luz de la palabra. Muchas personas que un día se invitaron a la iglesia, se invitaron a congregarse, a acercarse a Dios, hoy están nuevamente en el mundo. ¿Por qué? Porque la manera en que los trajeron a Dios es: vamos que Dios le hace el milagro, vamos que Dios le va a contestar, vamos que Dios le va a solucionar el problema. Pero no les dijeron: usted tiene que cambiar su manera de vivir para que Dios cumpla sus promesas. Usted tiene que hacer su parte para que Dios haga la parte que le corresponde a Él. No, ellos vinieron solamente con la esperanza que Dios podía hacerles el milagro que ellos necesitaban. Y nunca tomaron la decisión de asumir un compromiso ellos para que Dios obrara. Entonces, ¿de qué se quejaban estos hipócritas ahora aquí en el versículo 3? ¿Cuál era su queja? ¿Cuál era su desacierto? ¿Cuál era aquella inconformidad que tenían delante de Dios? Aquí estamos ayunando, Señor, ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo? Aquí estoy haciendo un ayuno de 2, 3 días. ¿Es que no es suficiente para ti? Esa era la actitud, como si tuvieran derechos, más autoridad de Dios. Entonces, que Dios era una de esas quejas, ¿no? Que Dios no hace caso de tantos actos religiosos que ellos le obsequiaban o que ellos hacían delante de Dios. Porque esto es el pan diario de la iglesia. Actos religiosos, prácticas religiosas para que Dios haga, para que Dios me dé. O sea, no se ayuna para buscar un tiempo de intimidad con Dios, sino estoy buscando que Dios me dé algo que yo quiero. Al doblar mis rodillas no quiero agradar al Señor, no quiero adorarlo o alabarlo para que Dios se sienta agradado, sino es que oro es porque quiero que Dios me dé. En el momento de la adoración también se ha dañado tanto que ya la adoración no es hacia el Señor, sino que la adoración o se canta es para moverle la mano a Dios, para que Dios nos dé, para que Dios haga. Y Dios allí sentado esperando
recibir algo de nosotros. Entonces, hoy en día hay tantos actos religiosos, tantos rituales religiosos que en las congregaciones se le obsequian. Ya el ayuno no es ayuno, ya el ayuno se convirtió en un acto religioso. La alabanza, la adoración, ya no es eso, sino son actos religiosos que vamos a adorar o vamos a orar o vamos a hacer tal cosa para que el Señor nos dé. Y empieza, porque es en esos momentos donde empieza el declaro, el decreto, el yo exijo, el reclamo mis promesas. Porque ahí tenemos a nuestro Dios como nuestro empleado. Y ese es el error. De eso era de lo que ellos se quejaban tanto, que Dios no les hacía caso. Ellos sentían que estaban ofreciendo sus actos religiosos, sus ceremonias ritualistas, y Dios no hacía nada. ¿Qué es la primera pregunta? Les dicen, ayunamos y no hiciste caso. O sea, ¿qué más tenemos que hacer? Porque esa es la pregunta de muchos hoy en día cuando tienen problemas. No vienen o no van a la palabra, o no se acercan al Señor en oración, o de pronto a conseguir una consejería con el pastor preguntando, pastor, ¿será que estoy haciendo algo mal? Porque me va así, ¿será que estoy en un error? ¿Será que en qué estoy fallando? Sino que hoy en día este es el pan diario. Pastor, o empiezan a buscar en la Biblia qué es lo que tengo que hacer para que Dios me dé, para que Dios haga. Pues haga un ayuno de 2-3 días, y después del ayuno entonces le dicen, Señor, pero ya ayunamos y no me hiciste caso. Porque hoy en día la iglesia es la que da las órdenes. O sea, la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia ya no es Cristo, sino que la iglesia se manda sola. Y damos las órdenes, y gritamos, y reclamamos. Parecemos unos hijos desobedientes haciendo berrinche en el piso porque Dios no nos da algo. Y en eso es lo que se ha convertido todo. Ayunamos y no hiciste caso. Aquí lo que le estamos diciendo a Dios es, usted es un desobediente porque no me está dando lo que yo le pido, y usted tiene que hacer lo que yo le pido, y usted es muy desobediente. Lo otro es que le dicen, humillamos nuestras almas y no entendiste. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pero o sea, imagínese a tal punto que aquí hay 2 quejas. La primera, no te diste por entendido, es como decirle, Señor, usted, ay Dios mío, usted es tan bruto, o sea, no entiende, mire. Y una de las quejas que a ellos no les gustaba era que habían tenido que humillarse. O sea, me tocó humillarme a mí. Yo que no me le humillo a nadie y me humillé delante de ti, y usted es bien bruto, Señor, porque no entiende, es que usted no entiende. Esta era la actitud y la oración. O sea, miren lo que están orando. No le están diciendo, Señor, gracias. No le están diciendo, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres precioso. No le están diciendo, Señor, gracias por mi familia. No, sino están reclamándole. Yo me imagino que había un resentimiento en su corazón, aún porque ellos tuvieron que humillarse delante de Dios. O sea, ¿qué más quieres? Ayunamos, nos humillamos y no nos obedeces. Entonces a veces no es solamente ayuno, sino que, vuelvo a lo mismo, se empiezan a hacer una serie de actos o de rituales en las congregaciones. Entonces está la unción de la harina, la unción del zapato, la unción del saco del pastor, el ponerse a botar agua. Y me dijo una hermana, algunos hacen un reguero de la sangre de Cristo porque empiezan a cubrir a Raimundo y todo el mundo, y empieza una cosa, un desorden. Y en medio de eso
es que la gente, las personas o las congregaciones anhelan o quieren que Dios. Pero aquí no vemos una oración de Señor, tú eres santo. Aquí no vemos una oración de Señor, tú eres bueno. Entonces, al realizar sus ayunos y sus penitencias, como se exigía en el día de la expiación, estos ayunos, había un día especial, un día de expiación. Un día en donde todos ya sabían que debían presentar este tiempo de ayuno. Y lo hacían, todos realizaban sus ayunos y sus penitencias como se exigía en ese día. Pero, ¿qué pasa en medio de la obediencia? Así está la iglesia. Hay que ayunar, listo, ayunemos como nos dicen. Pero la actitud era la del fariseo de Lucas 18. Se jactaban de lo que hacían. Sentía que le daban a Dios más de lo que Dios pedía. Esa era la actitud de muchas personas. Y esa es la actitud de algunas personas hoy en día. Siente que le están dando a Dios más. O sea, Señor, me sobrepasé. ¿Y qué pasa? Ese sobrepasarse es, me humillé. Yo nunca pensé, Señor, humillarme delante de ti, pero ya me humillé, ya te di de más de lo que tenía que darte, Señor, y aquí estoy esperando lo que te estoy pidiendo. No creo que Dios sea tan bruto para no entender un ayuno. Entonces, pensaban que esos actos religiosos eran tan buenos que Dios tenía que darse por enterado de lo que ellos hacían. Pero escúchenme bien, aquí vemos algo, y es que ellos pensaban que si ayunando, que si humillándose, Dios no se daba por enterado, entonces vamos a hacer esto a la fuerza, que esto era lo que ellos querían lograr por medio de esta oración. Miren, una oración, si a usted van a reclamarle de la manera en que ellos le están reclamando a Dios, si usted hizo un negocio, si usted se puso de acuerdo con alguien y usted incumplió por alguna razón, y alguien viene a reclamarle a usted de esta manera, usted se va a sentir mal, porque si usted es consciente que está incumpliendo, entonces ellos en su mente y en su corazón lo que querían era, bueno, no logramos doblarle. Esto se llama gente manipuladora. Esto se llama, es gente que chantajea, así como muchos líderes hoy en día. Entonces, bueno, vamos a chantajear a Dios, vamos a hacerlo sentir mal, vamos a decirle que Él no es capaz, que no es cierto el poder que tiene para darnos lo que nosotros le pedimos. Esto era lo que ellos pensaban que podían lograr en medio de la oración, manipular a Dios. ¿Qué es una manipulación? Es hacer que alguien haga algo a la fuerza mientras lo hacemos sentir mal. Ay, no, pero yo sí tengo el poder para hacerlo. Y querían a ver si Dios se sentía mal. Porque ese es el objetivo hoy en día de la iglesia. No agradar la presencia del Señor, sino que Dios dé. Y no lo que Él quiere, sino lo que nosotros le pedimos. Esa mi manera es bajo mis órdenes, es bajo mis ordenanzas. Y ahí estamos levantando la voz, y ahí estamos teniendo a Dios como lo más bajo. Hemos fallado, hemos errado. Entonces pensaban que sus actos religiosos eran tan buenos que Dios tenía que darse por enterado, pero a la fuerza, a la fuerza. Es que, Señor, no es si tú quieres o si tú puedes. Yo decreto y yo declaro que me tienes que dar. Ese es uno de los grandes errores en los cuales la iglesia ha caído. Culpan a Dios de ser un Dios injusto y un Dios parcial. O sea, ¿cómo así? Señor, tú eres injusto, porque es que si yo ayuno y si yo me humillo, ¿por qué yo tengo que estar igual
que los demás. Esto es lo que se enseña en el Evangelio de la prosperidad. O sea que si yo estoy aquí, pues yo debo ser próspero. Yo no tengo que estar a la par de los de afuera. Y los de afuera no tienen que estar mejor que nosotros, porque somos hijos de la herencia, hijos del reino. Entonces juzgaban a Dios porque decían que Él era injusto. O sea, yo como cristiano debo tener más, debo ser mejor. Pero también lo juzgaban y lo criticaban por la parcialidad. ¿Por qué? Porque pues como bendice a uno, bendice al otro. Dios ama a sus hijos por igual, pero ellos sentían que debía haber como un privilegio en ellos porque ayunaban. Es como que si usted tiene un hijo consentido y usted le da a los dos, tiene dos hijos y uno de ellos consentido, y usted les compra un buzo, una camiseta a ambos, y el consentido dice: ¿y por qué a él le da? Si aquí el consentido soy yo. O vaya, dele al otro sin darle al consentido. Ahí mismo el consentido se alebresta, se enoja y hace su berrinche y su pataleta, como lo está haciendo aquí el pueblo de Israel. Culpaban a Dios de injusticia y de parcialidad, con la intención, aún, miren, amenazan y manipulan. ¿Cuáles eran estas amenazas o manipulaciones que venían aquí implícitas en su oración? Como no me das, como no haces, como ya me humillé y no te das por entendido, como ya ayuné y no me quieres escuchar, no me haces caso. Entonces aquí esto no sirve, nos toca abandonar los caminos de Dios. Y muchos hacen eso hoy en día. Como no encuentran el provecho que ellos anhelan, toman la decisión de irse. Escúchenme bien, hay mucha gente afuera perdiéndose, sumergida en el mundo nuevamente, en el alcohol, en las drogas, porque un día elevaron una oración y Dios les dijo que no. Porque un día hicieron un ayuno porque querían algo y no les fue contestada su petición. Y se fueron rebeldes y hoy en día hablan mal de la iglesia. Pero toda la raíz de esto es la mala enseñanza del pastor. La mala guianza por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos hay afuera que usted puede hablar con ellos y ellos le dan testimonio? No, pero yo fui, pero yo asistí, pero yo era, pero yo hacía, yo cantaba, yo ayunaba. Así como los que habla Hebreos 6, ¿no? Gustaron del don celestial, de la buena palabra. Pero como Dios no hizo lo que a ellos les parecía, o pensaron que podían llevar una vida de voy y me presento delante de mi amuleto que es Dios para pedir lo que me dé y vuelvo y me voy. Entonces, afuera hay muchas personas con esta situación. Entonces, muchos amenazan y muchos toman la decisión de abandonar los caminos porque no encontraron el provecho que ellos querían. En algunos casos extremos, pero muy extremos, Dios contesta la oración. Dios da lo que piden, pero Dios lo da bajo su voluntad. O sea, Dios, un ejemplo, tú le pides a Dios un libro de 100 hojas y Dios te da uno de 50. Tú le pides a Dios un litro de gaseosa y Él dice: no, te voy a dar un litro de agua que es más saludable. Tú le pides a Dios, no sé, pero Dios dice: bueno, sí, yo entiendo que necesitas, no te voy a dar eso porque lo que a ti te conviene es esto. Y muchos se van, y muchos critican y muchos juzgan. ¿Por qué? Señor, porque eso no fue lo que te pedí. Señor, ¿por qué no me haces caso? Si eso no fue lo que te pedí. Yo no te pedí una moto, te pedí un carro.
Y es que la esposa que yo te estoy pidiendo no es esa que está ahí detrás mío, sino yo quiero esa de allá afuera de la esquina. Entonces en esos momentos se van porque el Señor no quiso hacer. Eso es lo que le dan a entender. Ayunamos y no hiciste caso, porque pretendemos, y el pueblo de Israel pretendía que no eran las cosas bajo la voluntad de Dios. Y hoy eso de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, mucha gente, muchos líderes le enseñan a la iglesia a rechazarlo. La voluntad de Dios pasa, sucede, y hay hermanos que empiezan a reprender la voluntad de Dios porque no la entienden, no la disciernen y no la conocen. Dios da algo y empiezan: yo reprendo todo espíritu de no sé qué. No, no es espíritu de nada, es Dios que está obrando de la manera en la que a Dios le parece justa, no a tu manera. Los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos, y los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos. Entonces, cuando Dios nos pone en sus caminos, muchos empiezan a reprender, muchos empiezan a decirle a Dios: ¿por qué no me hace caso? Y muchos se van y no quieren seguir por esa senda que Dios les trazó, porque no es la que ellos quieren. Y tú y yo debemos entender que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, lo que Dios anhela. ¿Qué es lo que Dios te ha dado que tú has rechazado? ¿Qué es lo que Dios te ha concedido a ti que tú ni te has dado por enterado? Que esa es la voluntad de Dios para ti. Hay algunos que el Señor los llama a un pastorado, pero dicen: no, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista porque yo quiero ir a la Unites. Y es que uno, siendo evangelista, es que viaja y conoce países. Pero el Señor: no, yo te estoy llamando como pastor. No. Señor, ¿es que tú eres bruto y no entiendes que yo quiero ser profeta? Que el Señor nos perdone. Ahora, como lo enseñamos el miércoles, no le decimos: Señor, tú eres bruto, pero mi actitud se lo dice todo. Nuestra actitud, tu actitud, le dice al Señor esto. Usted ha estado hablando con alguna persona que le está explicando algo y coge y hace una cara, que hace unos ojos así como que ush. ¿Qué le está dando a entender con eso? No dijo palabras, pero ¿qué le da a entender cuando encarama los ojos por acá arriba y coge y uy, pero por allá adentro, uy, ¿cómo le hago entender? Así a veces le hacemos a Dios. Con una mirada, con una actitud, con una expresión le decimos: ay, Señor, pero es que tú sí es que... Con una sola actitud. La verdadera razón por la que Dios no acepta sus ayunos ni daba respuesta a sus oraciones en sus festividades y en sus tiempos de ayuno era muy sencilla: porque no lo hacían de la manera correcta. Eso es lo que pasa. No se hace de la manera correcta. No nos congregamos de la manera correcta. No adoramos de la manera correcta. No oramos de la manera correcta. No ayunamos, no vigilamos de la manera correcta. ¿En qué se ha convertido hoy también una vigilia? En una pedidera. Y para eso es que vigilamos, para pedirle. Claro, hermano, nosotros debemos hacerlo. Pedir por el mundo, interceder por la iglesia, eso debemos hacerlo. Hermano, pero que no se nos convierta en un ritual religioso. Que no se nos convierta en un ritual en donde ya, ay no, ya es que este viernes es la vigilia, ahí Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Y si pasa la vigilia y Dios no te lo da, entonces ¿qué cara le vas a hacer a Dios? ¿Qué actitud vas a tomar con Dios? ¿Qué era lo que le faltaba al pueblo de Israel? Y esto es una enseñanza que yo quiero que estudiemos en algún momento también, y es el ayuno que hicieron los de Nínive cuando Jonás fue enviado a llevar el mensaje del Señor. Ese ayuno, ese tipo de ayuno es lo que le falta a la iglesia.
Ese tipo de ayuno era lo que le faltaba al pueblo de Israel. Un ayuno donde se arrepintieran, un ayuno donde buscaran la presencia de Dios, un ayuno donde agradaran el corazón de Dios. Claro, ellos estaban buscando un bienestar y era no ser destruidos por Dios, pero lo hicieron correctamente. Buscar la presencia de Dios para que los escuchara. ¿Y qué más hicieron? Se arrepintieron de sus malos caminos. Si no se hubieran arrepentido, ese ayuno no hubiera servido de nada. Se hubieran reventado haciendo una oración como esta, ¿no? Ayunando, pero exigiéndole, bueno, ya ayunamos para que no nos destruyas, ya ayunamos para que nos dejes quietos. No, ellos se humillaron, se arrepintieron de sus malos caminos. Empezaron cada uno a analizar su vida, a escudriñar su corazón en qué habían fallado. Y el Señor oyó. El Señor escuchó y el Señor actuó lógicamente a favor de ellos. El pueblo de Israel solo buscaba su propio gusto, ¿sí? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ya vamos a hablar de esto de oprimir vuestros trabajadores. Pero ¿cómo así que buscáis vuestro propio gusto? La palabra gusto en hebreo tiene muchos significados, muchas connotaciones. Y la palabra gusto habla de placer, de deseo, de obtener cosas valiosas, de hacer una práctica con algo en mente para nuestra propia complacencia. O sea, yo voy a hacer algo, ya lo tengo en mente, ya tengo aquí, pero el resultado de eso va a ser mi propia complacencia, ni siquiera de la congregación. No, es mía, mi propia complacencia. Y fuera de esto, en medio de estas complacencias, esto es gusto, no complacer a Dios. Mi propio gusto y no el gusto de Dios. Y no el contentamiento de Dios, sino mi propio contentamiento. Porque ¿cómo nos sentimos cuando obtenemos lo que queremos? Pero hay algo particular en esta palabra gusto. Podemos mirarla en el gusto que se siente cuando uno come algo que le gusta. ¿Qué siente? ¿Cómo nos deleitamos? Ahora, cuando usted come algo que le gusta, en lo que usted se deleita, ¿cuántas personas se benefician de eso que usted come? Que a usted le gusta mucho. No se beneficia absolutamente nadie más. Nadie. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes no se preocupan ni por el que está a su lado. O sea, en medio aún de sus ayunos no elevaban una oración diciendo, Señor, mira la vida del pastor o mira la vida de mi vecino. Era como si ellos comieran sin darle a nadie. O sea, podían tener frente a ellos alguien con hambre y no comían ellos. Otro significado más delicado que me impresiona de esta palabra gusto es en medio de la relación sexual. Cuando Dios constituye el tema sexual en la humanidad, lógicamente nosotros sabemos que es en el matrimonio. O sea, uno tiene el gusto en el área sexual en el matrimonio. O sea, en el área sexual uno se deleita, uno gusta de la pareja y ahí suceden cosas que es para mi gusto y el gusto de mi esposa. Ahí entonces, cuando tenemos la relación sexual, tanto ella como yo, hay un gusto. Pero ¿qué pasa cuando la persona es infiel y no es con su esposa con la que tiene relación sexual? O la esposa no es con su esposo, sino con un amigo, con un vecino. Aquí ya es lo que es pecado. Y va y gusta de tal manera que yo
yo me voy a poner en el ejemplo para que nos quede claro. Yo puedo estar teniendo una relación sexual ilícita con otra persona que no es mi esposa. Lo normal para el Señor, lo lógico para el Señor es que si yo estoy sintiendo placer en el área sexual, mi esposa también lo debe estar sintiendo en ese mismo momento. O sea, no puede estar yo gozoso de placer y mi esposa no. Ahí ya hay una desaveniencia total. Lo ideal es que los dos sientan el mismo gusto en el mismo momento, se deleiten en el mismo momento, en el mismo horario y se deleiten el uno al otro. ¿Qué hacían estos? Como que se deleitaban ellos, pero no buscaban deleitar a Dios. O sea, era ellos, el gusto de ellos, y a Dios no le gustaba. ¿Cómo se siente la esposa si yo llego y le digo: uy, mi amor, tuve un encuentro sexual maravilloso hoy? Y ella: ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo? ¿Con quién? Sí, no, a mí me gustó. Y yo hoy le digo que no, que la pasé del carajo. ¿Cómo se va a sentir ella? Ya automáticamente hay infidelidad, automáticamente hay adulterio, todo se daña. ¿Pero por qué? Porque yo, ¿qué hice? Buscar mi gusto y no busqué el gusto de mi esposa en ese mismo tiempo. Entonces así pasa. Muchos en la iglesia, en la congregación, buscan su gusto y no buscan el gusto también de Dios. Por eso Él les dice: buscáis vuestro propio gusto. O sea, comí yo solo. Eso es como que yo a la hora del almuerzo le compro una botella de agua a mi esposa, pero yo sí me voy para el restaurante y me como un buen churrasco, mi propio gusto. Entonces voy a ayunar y busco mi propio gusto, no busco que Dios se deleite. Ahora, el área sexual, volvamos al área sexual. ¿Cuál debe ser la intención en el área sexual de mi parte? No es complacerme yo, no es buscar mi propio gusto yo, es buscar el gusto y el deleite de mi esposa. Asimismo, en lo espiritual, ¿qué tengo que buscar? El deleite de Dios, el gusto de Dios, que Dios se agrade, que Dios se goce. Y esto era lo que estaban haciendo ellos, solamente para su complacencia, para su deseo, para su placer. Querían estar bien y sentirse bien, sin importarles qué pensara Dios, si le desagradaban a Dios. Ayunaban para su propia complacencia y no para complacer a Dios. Es como tener una relación sexual para complacerme yo y no complacer a mi esposa. ¿Cómo se va a sentir la esposa? ¿O cómo se va a sentir el esposo si la esposa llega a decirle que no, que tuvo una relación sexual muy buena, pero pues no fue contigo porque busqué solamente mi gusto? Y en base a todo este tema, en el versículo 4, en la parte B, es donde dice: no ayunéis como hoy. O sea, les estaba hablando de ese ayuno que estaban haciendo. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, a ustedes con ese ayuno no los voy a escuchar. A ustedes con esa actitud no los voy a escuchar. A ustedes con eso que están buscando su propio gusto no los voy a escuchar. Hermanos, yo no pensé que todo este tiempo de ayuno, todas las enseñanzas que fuéramos a ver, a escuchar, nos diéramos cuenta que el ayuno es más delicado de lo que yo me imaginaba. No me imaginé que estuviéramos fallando tanto. No me imaginé que estuviéramos tan equivocados. No lo pensé. Yo: Señor, perdónanos. Porque es que como que no le hemos pegado a media.
Pero debemos comprometernos con el Señor que después de cada enseñanza, comprometernos a hacer las cosas para el Señor, hacerlas de corazón, luchar, hermanos, luchemos, peleemos la buena batalla para agradar el corazón de Dios en medio de la oración, del ayuno, de la alabanza, y que no se nos conviertan las devociones de Dios en rituales para que Dios nos dé. En el momento que dimos la enseñanza sobre la adoración, explicamos algo en donde estamos en medio de la adoración diciéndole al Señor: tú eres santo, tú eres precioso, tú eres poderoso, y ¡pum!, que la voz líder automáticamente empieza a dejar de glorificar a Dios para buscar sus beneficios, para degustar Él. Porque empieza, cierre sus ojos, levante sus manos, que Dios va a dar. Hay una petición que tú has tenido delante del Señor y el Señor la va a contestar. Porque el Señor no, mire, abre tu boca, pídele al Señor lo que... Y la adoración que estábamos haciendo y la alabanza que le estábamos dando, ¿dónde quedó? ¿Por qué? Porque hoy en día todas nuestras devociones como iglesia, aún el congregarnos, no las estamos haciendo para deleitar a Dios o para deleitarnos con Dios, para satisfacer el corazón de Dios, para sacarle una sonrisa al Señor, sino todo lo que estamos haciendo es con la intención de buscar nuestros propios beneficios. ¿Qué hay que hacer para que Dios me dé? ¿Qué hay que hacer para que Dios sane? Eso es lo que enseña la prosperidad, ¿no? Pacte con Dios. ¿Quiere su carro? Pacte con Dios. O sea, mi beneficio. Buscamos rituales, buscamos cosas religiosas. La pregunta es, ¿Dios se agrada? Y esto lo enseñamos el miércoles. Ay, sí, pastor, tan bonita la alabanza. Uy, este ayuno estuvo poderoso. Bueno, eso pensamos nosotros, pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios cuando yo levanto mis manos? ¿Qué piensa Dios cuando yo me arrodillo? ¿Qué piensa Dios cuando nos paramos en un púlpito y cogemos un micrófono? ¿Qué piensa Dios cuando yo cierro mis ojos y humillo cierro mis ojos y si humillo mi cabeza, mi rostro? ¿Qué piensa Dios de un ayuno si es que ayuno? ¿Qué piensa Dios cuando me congrego si es que me congrego? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. A Dios no le podemos reclamar, a Dios no le podemos exigir. Saque de su boca y de su corazón el yo declaro, el yo decreto. Eso no es bíblico. Y que la intención de tu corazón y mi corazón sea poder ir y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy aquí dispuesto a que me guíes y corrijamos nuestras oraciones. Que no estemos haciendo unas oraciones con la falta de respeto que vemos aquí, con la falta de integridad, reclamándole al Señor como si verdaderamente Él fuera un bruto desobediente, porque eso es lo que le están diciendo a ellos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno, delante de ti estamos y damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tú estás con nosotros, porque nos llenas, porque nos ministras, porque nos abrazas. Damos gracias por tu palabra el día de hoy. Es un tiempo, Señor, corto, y sabemos que tú mereces más. Tú mereces más de nosotros, Señor, y debemos darte más, Padre. Aún en estos tiempos de doblar nuestras rodillas, de humillar nuestro rostro, de levantar nuestras manos, poder presentarnos delante de ti, darte gracias, Señor, porque podemos ayunar. Hay personas que quisieran ayunar, pero no pueden por alguna enfermedad, por alguna situación en su vida donde no pueden pasar hambre, Señor.
tienen que estar comiendo, alimentándose constantemente. Pero nosotros tenemos el deber y tenemos el privilegio, Señor, de acercarnos a ti cada día más por medio del ayuno. Pero es nuestra oración, es nuestra petición, Señor. Guíanos, enséñanos a presentarte un ayuno agradable, un ayuno donde tú te goces, un ayuno, Señor, donde no sea para nuestro propio gusto y nuestro propio deleite, sino poder deleitarnos contigo, Señor. Deleitarnos mientras te adoramos, tú te deleites al escuchar nuestra adoración. Que mientras nosotros nos deleitamos en medio de la oración, tú te deleitas con tu oído inclinado a nuestro clamor. Que mientras nosotros nos deleitamos humillados, de rodillas, con las manos levantadas, tú te deleitas de ver tu iglesia deleitándose delante de tu presencia. Señor, perdónanos porque hemos cogido todas las devociones para que tú hagas algo, para que tú nos des algo. Lo hemos tomado, Señor, nos hemos vuelto ritualistas, nos hemos vuelto religiosos, Padre. Hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Señor. Sé que muchas personas van a escuchar este mensaje en un futuro. Sé que muchas personas ahorita están trabajando y no pueden estar conectadas a la transmisión, no pueden estar aquí presencialmente. Pero sé que este mensaje, tu palabra, nos va a ayudar a corregirnos. Nos va a ayudar, Señor, a entrar en un nuevo conocimiento de lo que es el verdadero ayuno, de lo que es, Señor bendito, verdaderamente glorificar tu poderoso nombre, de lo que es verdaderamente, Señor, rendirnos delante de ti, de lo que es, Señor de la gloria, humillarnos delante de tu presencia y querer y anhelar, Señor, tu deleite, que tú te goces, Señor, de lo que nosotros queremos ofrecerte cada día. Señor, hoy nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos cerrado el blanco, pero te damos gracias por tu palabra que hoy nos exhorta, nos corrige y nos insta a hacer las cosas correctamente de hoy en adelante, para la gloria y la honra de tu bendito y poderoso nombre. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos fortalezcas para que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, sin importar el problema, la enfermedad o la situación que estemos pasando. Que nuestra intención no sea obligarte a hacer algo para nosotros, sino que nuestra intención sea poder deleitarnos delante de tu presencia cada vez que lo hagamos. Señor, mañana, si es tu voluntad, si tú nos permites, mañana será a nivel mundial el día donde muchos se congregan, donde muchos te adoran, donde muchos estudiamos tu palabra, muchos la enseñamos, muchos vamos a tener tiempos de oración en muchas congregaciones a nivel mundial. Padre, que si tú nos permites, Señor, ofrecerte culto a ti el día de mañana, que sea el mejor, que sea, Señor, para deleitarnos, pero no en lo que nosotros queremos, sino deleitarnos en tu presencia, para glorificarte, para exaltarte, y que tú desde tu trono puedas decir: esta es mi iglesia, estos son mis hijos, esto es mi pueblo, este es el linaje escogido, el real sacerdocio, el pueblo que yo adquirí. Esta es mi iglesia, de la cual yo me deleito y tengo complacencia sobre ellos por cómo hacen las cosas, por la manera en la que me obedecen. Que nuestra intención como iglesia sea agradarte a ti y no agradarnos a nosotros mismos, no buscar nuestro propio deleite y nuestro propio gusto, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por tanto amor.
y por tanta misericordia para tu iglesia, Señor bendito. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo les invito, el miércoles también hicimos la invitación para que usted lea y estudie en su casa junto con su familia este capítulo 58. Me di cuenta de uno de los grandes errores que hemos cometido, y más o menos desde el versículo 10 en adelante, de ahí del capítulo 58, muchos hemos dado estas promesas a alguien por alguna razón, por algún motivo, porque se escuchan bonitas, son buenas promesas. Mire lo que dice el 58:11 de Isaías. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Y qué decimos a esto? Amén. 3 veces amén, 3 aleluyas con 4 gritos de júbilo y 6 gritos de guerra. Esto se escucha maravilloso. Y el 12 también está ahí, amén, y lo hacemos. Y estos son los versículos que nos gusta publicar en las redes sociales, porque sabemos que a estos todos dicen amén. Pero eso, cuando uno publica por ahí algún versículo que confronta a alguien, mejor dicho, buscan la manera ni siquiera de abrir el WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa para yo obtener este versículo 11? Para yo recibir esta promesa, ¿qué tengo que hacer? Y es ordenar todo lo que hemos enseñado hasta el día de hoy del versículo 4. Empezar a ordenar esto para poder recibir esas promesas que están al final. Toda promesa en la Biblia tiene su condición. Hermanos, un feliz, un bendecido día para todos. Ayúdenos a compartir esta enseñanza, y mañana, con la ayuda del Señor, les esperamos presencial y virtual, 9 de la mañana en lo virtual, y en lo presencial estaremos aquí desde las 8 teniendo un tiempo de oración. Dios les bendiga a todos.